Les saluda Cristian Torres desde Perú. No sé si se logra escuchar bien, por favor, no sé si me pueden responder por el chat interno. Y si logran ver, por supuesto, mi pantalla, en este caso estoy mostrando la diapositiva. Hoy día vamos a hablar un poco de price action y vamos a tratar de encontrar alguna estrategia para operar en estos mercados, ¿no? A ver, me comentan, chicos, si se escucha bien. Por ahí me comenta Rodolfo. Sí, buenas noches, Rodolfo. Vamos a ver quiénes están conectados. Jesús, buenas noches. Mucho gusto. Vamos a ver quiénes están conectados por aquí. Un momento, mientras esperamos algunos más. A ver, vamos saludando aquí a los chicos. Están por aquí Claudio, buenas noches, Claudio. Perla, buenas noches. Emilia también está por ahí, buenas noches. Hay un eco, me dicen. A ver, me parece un poco extraño. A ver, puede ser por el sonido. Ya, ahora, hola, hola. A ver, está Ismael, buenas noches, Ismael. Emilio, Julio. Muy bien, les cuento un poco de mí, chicos. Bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión, de aquí de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, aquí en Perú, en Lima. En realidad ya llevo 8 años dentro de este mercado, bueno, dentro de los mercados financieros en sí, ¿no? Tanto invirtiendo en acciones como en el mercado de divisas, como en el mercado de derivados, opciones y futuros principalmente también. En todos estos 8 años, bueno, no he visto la crisis propiamente del 2009, pero sí la estudié, obviamente. Pero he visto cómo el mercado se ha ido moviendo con esta salida del Brexit, con la decisión del Banco Suizo en su momento, ¿no? Cuando dejó de tener un tipo de cambio fijo para el euro franco suizo. O sea, sí he visto estos movimientos, varios movimientos bruscos, ¿no? Incluso la caída del Standard & Poor's, en este caso con la devaluación del yuan, ahora último con la guerra comercial que está muy sonado y todo, ¿no? Por ahí me saludan desde Colombia. Buenas noches, Steven. Bueno, entonces, nada, en todo este tiempo me he dedicado también a brindar algunos cursos, bueno, unos seminarios en sí, pero sobre todo haciendo trading con dinero propio y bueno, haciendo trading también con la cartera de mis clientes, ¿no? Pero bueno, justamente con toda esta experiencia quiero de alguna forma ir desde lo más básico, que es justamente empezar con price action, para encontrar algunas estrategias un poquito, ya en las siguientes sesiones del día miércoles y del día jueves, unas estrategias un poquito más elaboradas, no tan complicadas tampoco, ni tan complejas, porque lo cierto es que para mí, ya dentro de toda esta experiencia, de haber probado todos los indicadores o por lo menos una gran cantidad de indicadores que existen, y existen muchísimos más que seguramente van a inventar, soy sincero que lo que más funciona es lo más sencillo, que una gráfica esté menos cargada y también estar enterado de la coyuntura actual, ¿no? Creo que esto de entender un poco bien o bastante bien el tema de qué es lo que está pasando con las economías en el mundo entero nos va a ayudar por lo menos a encontrar o a entender si un mercado o un activo financiero tiene una tendencia sólida, una tendencia, en este caso, saludable, ¿no? O si en todo caso está muy perjudicial, ¿no? Entonces es bastante importante, chicos, que a todo el tema de análisis técnico que puedan manejar le incluyan, en este caso, actualidad económica. Tampoco es que tienes que ser un macroeconomista, ¿no? Pero lo cierto es que sí tienes que tener algunos conceptos básicos de macroeconomía, que tampoco es la gran cosa. Así que no se asusten las personas que no son ni economistas, ni financistas. Yo soy ingeniero industrial, así que, bueno, me han enseñado, por supuesto, macroeconomía, microeconomía, hasta econometría he llevado, pero o sea, digo que yo he visto a muchos alumnos que tranquilamente entienden bien estos conceptos de, por ejemplo, los datos macroeconómicos, cómo influencian en las monedas o en cualquier activo en sí, ¿no? Pero siempre a lo que voy es que siempre hay que estar atentos de lo que está ocurriendo en el mercado internacional, ¿sí? Muy bien, empezamos entonces. Bueno, ahí está el aviso de riesgo, lo dejo un rato. Ojo que estas diapositivas lo van a tener o se lo van a facilitar, Alexander seguramente se lo va a estar facilitando por correo electrónico, o bueno, él ya comentará dentro del chat. ¿Qué es el price action?
Es un método netamente de interpretación del gráfico. O sea, lo que ustedes están viendo en la pantalla, si es que están viendo mi pantalla, por supuesto. A ver, déjenme ver. Sí, sí, están viendo mi pantalla. Lo que ustedes están viendo en mi pantalla, pues, es lo que tienen que analizar. Así tal cual, así yo les preguntaría en este momento qué es lo que ven, ¿no? ¿Qué es lo que ven ahí? No sé si algunos me podrían dar alguna idea, alguna respuesta. ¿Qué es lo que logran visualizar en esa gráfica? ¿Qué idea les da? O no sé. A ver, vamos a ver, ¿no? Dicen, wow, sí que hay muchos comentarios. A ver, me dicen la acción del precio, bueno, sí, mercado lateral, perfecto, ya estamos hablando un poco de los movimientos del mercado. Alzas y baja del precio, sí, es verdad. Esto es un rango, en efecto, es un rango, ahí se nota claramente un piso, un techo. Estoy empezando a ver aviso de riesgo apenas. Algunas velas japonesas. Perfecto. En realidad, vemos lo que se ve, o sea, son líneas o en todo caso velas, si es que se logra distinguir, pero viéndolo así tal cual, pues no podemos llegar a ninguna conclusión. Tenemos que entender algunos conceptos adicionales de cómo funciona, o como comentan ahí, ¿no? De cómo funciona un rango o un movimiento lateral. Porque tranquilamente, si yo esto lo muestro a cualquier otra persona, seguramente me va a decir que es el cardiograma de cuando está enamorado, por ejemplo, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que quiero llegar es que el price action es simplemente ver esto, pero entender los conceptos de cómo funciona la oferta y la demanda. Y justamente eso es lo que vamos a hablar en estos momentos. Entonces, hablemos un poco de la oferta y la demanda. Para los que no tienen idea todavía, porque sé que existen asistentes que no necesariamente entienden los conocimientos que algunos otros sí, vamos desde lo básico, ¿no? La demanda son aquellas personas que están dispuestas a comprar un producto financiero, ¿listo? Y la oferta, las personas que están dispuestas a vender o tienen este producto financiero y la quieren vender, ¿listo? Si ustedes me preguntan, ¿quién coloca el precio de un activo financiero? Que es la pregunta inicial que toda persona que está empezando se hace. En definitiva, el precio lo coloca la oferta y la demanda. Cuando el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo en transar, en intercambiar un activo o un producto financiero a tal precio, ese es el precio fijado por el mercado. ¿Me dejo entender? Ahí claramente vemos a dos personas que están tirando una cuerda que es justamente el nivel del precio, ¿no? Tenemos a la oferta por un lado y a la demanda por otro lado. Cuando se ponen de acuerdo a transar un activo, nace el precio de este activo. ¿Listo? Ahora, el mercado consiste en una masa de individuos racionales, o sea, todas las personas, en teoría, ¿no?, que se encuentran comprando y vendiendo activos financieros dentro de estos mercados son personas racionales. Sin embargo, las reacciones, o en todo caso, el precio que puedan colocar este mercado a un activo financiero no necesariamente está impulsado por una lógica racional. Es por eso que existen activos muy sobrevalorados o activos muy devaluados. No sé si me dejo entender. O sea, las personas o este mercado, a estar compuesto por personas, se dejan llevar, se dejan influenciar, pueden ser por noticias, digámoslo así, noticias especulativas, y son fácilmente manipulables en algunos casos, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, cuando existen burbujas económicas y revientan estas burbujas, existen una caída muy fuerte o caídas muy bruscas, propiamente por la emoción, porque el mercado, al ser personas, se deprimen tanto y empiezan a liquidar sus activos. Cuando digo liquidar, empiezan a vender a cualquier precio, por lo tanto aumentan mucho la oferta y por lo tanto el precio tiende a descender, ¿no? Entonces, debemos entender este detalle también. Normalmente las caídas suelen ser caídas con demasiada volatilidad. No, dentro de la diapositiva no pongo la definición de volatilidad, pero sí se las digo. La volatilidad tiene que ver con la velocidad del movimiento de un activo. Velocidad en física es simplemente cuánto recorre un móvil, en todo caso un auto, cuánto recorre, cuánta distancia recorre versus el intervalo del tiempo, ¿no? Por ejemplo,
no sé, este auto recorre 50 kilómetros por cada hora, por ejemplo, ¿no? Este otro auto recorre 100 kilómetros por cada hora. Ah, entonces el auto B, que recorre 100 kilómetros por hora, es más volátil o es más veloz. ¿Me dejo entender? Gráficamente, vamos a ver si lo puedo colocar por aquí. Voy a poner una gráfica. Vamos a colocar al Standard & Poor's 500 y vamos a ver la crisis del 2008, ¿no? Como pueden ver en esta situación, voy a colocar con color por aquí. Por ejemplo, esta caída es más veloz que esta otra caída. No sé si la logran visualizar. Dirás, Cristian, ¿por qué? Ya vamos a hablar en la clase de mañana, el día miércoles, vamos a hablar un poco de las tendencias, de las líneas tendenciales, pero vamos a ver que cuando existe una inclinación muy próspera o muy cercana al ángulo, por ejemplo, de menos 90 grados, estamos hablando de demasiada velocidad de caída. En líneas generales, o resumiendo esta idea, un activo tiene mucha volatilidad si cambia en precio, en distancia de precio, en un intervalo de tiempo corto. Es decir, por ejemplo, un activo que cae de $10 a $1 en un minuto es muchísimo más veloz que un activo que cae de $10 a $1 en un año. ¿Me dejo entender? ¿Entienden la idea? A eso hablamos de volatilidad. En este caso hablamos de volatilidad. Por ejemplo, esta caída es menos volátil que esta caída que hemos visto, ¿no? Y es importante entender esto cuando hablemos de tendencias, porque si bien es cierto, el mercado se compone de tendencia alcista, tendencia bajista y movimiento lateral, existen en este caso matices dentro de las tendencias alcistas y bajistas, y esos matices tienen que ver con la velocidad o propiamente con la volatilidad. ¿Listo? No sé si quedó claro y si tienen dudas me la hacen, que voy a tratar de leer porque de verdad que escriben bien rápido. Muy bien. Vamos a borrar esto. Entonces, terminando con la hoja de la oferta y la demanda. Entonces, ¿quién coloca el precio? Decíamos la oferta y la demanda. Cuando existe una gran cantidad de compradores o personas que quieren comprar y pocas personas que vendan, es decir, la demanda gana la oferta, estamos hablando de que el precio va a tender a subir. ¿Listo? Mientras que si la oferta es mayor en fuerza que la demanda, hablaremos pues de que el mercado va a tender a caer. ¿Me dejo entender? O sea, si hay muchas personas que quieren vender y pocas personas que quieren comprar, el precio va a tender a caer. ¿Listo? Esto es el primer concepto de oferta y demanda, importante entenderlo, sobre todo cuando hablamos de price action. Muy bien, ahora sí hablemos un poco ya de los conceptos pues de gráficos, ¿no? De soporte y resistencia en primera instancia. Aquí hay una pregunta, me dicen, ¿cuál es la relación de volumen con la volatilidad? Existe una relación muy directa, de hecho. Hablamos de algunos mercados para empezar. Existen mercados en los que son fácilmente reconocer el volumen, como por ejemplo los mercados centralizados, como son las bolsas de valores, donde sí podemos reconocer cuál es el volumen transado o negociado en un periodo, en un día en específico, por ejemplo, pero mercados como, por ejemplo, el mercado de divisas o el mercado de Forex propiamente dicho, es un mercado donde no podemos tener en cuenta o no podemos tener a ciencia cierta el volumen de un activo, de un par, en un periodo. ¿Sí? Los volúmenes no se pueden calcular, digámoslo así, a ciencia cierta en el mercado de Forex. Dicho esto, hablemos ahora de los mercados centralizados, ¿no? Sobre todo la bolsa de valores. Si hay movimientos, en este caso volátiles, estos movimientos volátiles tienden a ser a tener volúmenes fuertes. Ojo que para las que no tienen concepto de volumen, el volumen por definición es el número de activos transados en un periodo o negociados en un periodo. De la manera más sencilla de decirlo, haciendo la referencia de las acciones, diríamos el número de acciones negociadas en un día, por ejemplo, ¿no?
Entonces, normalmente los movimientos volátiles sí tienen volúmenes altos. Ahora, podría ocurrir de que movimientos volátiles, como por ejemplo, no sé, producto de un gap, producto de que el mercado cerró el día viernes y abrió el día lunes, hay un salto del precio y por lo tanto hay una volatilidad generada por ese salto, una tendencia que se ha acelerado. En dicho caso, pues puede haber que no necesariamente el volumen sea muy alto, ¿no? Pero sí existe una relación directa entre volatilidad y volúmenes altos. Y si existe volúmenes altos en producto de la volatilidad, pues estamos hablando de una volatilidad fuerte, ¿no? Ojo, que lo que no es mencionado todavía, pero sí lo vamos a mencionar la próxima clase, que es el día miércoles, es que movimientos volátiles tienden también a necesariamente desacelerarse. O sea, a velocidades muy altas, el mercado va a tener que desacelerar o bajar su velocidad en cualquier momento. Esta desaceleración, ya lo vamos a ver en su momento, pueden ser movimientos laterales o movimientos de volatilidad contrarios a la volatilidad inicial, ¿no? Poniendo un ejemplo, subida muy fuerte del activo puede tender a una caída muy fuerte del activo también. ¿Listo? Es un concepto que parece muy obvio, pero mucha gente se olvida a la hora del trade, ¿no? Que todo movimiento volátil va a tender a desacelerar en cualquier momento. La desaceleración puede ser con una caída muy brusca o con un movimiento lateral. ¿Por qué digo que la gente se olvida de eso? Porque la gente cuando ve que el precio sube, o el mercado cuando ve que el precio sube con mucha fuerza, tiende a comprar y piensa que el precio va a ir para el infinito y más allá. Y no se dan cuenta del concepto básico de que todo movimiento volátil tiene que desacelerar en cualquier momento. Y de pronto empiezan a invertir con dinero prestado, se endeudan, hipotecan la casa y de pronto están llorando porque justamente el mercado es una desaceleración, ¿no? Lo digo porque lo he visto. En estos 8 años de carrera lo he visto. He visto muchas personas que han liquidado cuentas por llevarse, en este caso, por las emociones. Como decíamos, el mercado en teoría está compuesto por personas racionales, pero no necesariamente sus operaciones, su trade, lo hacen utilizando la razón, sino a veces lo hacen utilizando las emociones. Y eso es lo primero que tenemos que quitar de lado, ¿no? Bueno, eso es ya hablando de psicología de trading. Hablemos de los soportes y resistencias. Por definición, estas diapositivas se las vamos a pasar, pero en líneas generales, un soporte es ese nivel del gráfico en el cual el precio va a tender a dejar de caer. Y lo vemos en esta gráfica, bien sencilla también. Es ese nivel del gráfico, puede ser una línea, un nivel de precio, un precio estático, no necesariamente, pero es ese nivel donde el precio encuentra un piso, deja de caer y por lo tanto rebota. No estoy diciendo que cuando encuentren un soporte, el precio nunca va a caer por debajo de ese nivel, no estoy diciendo eso, sino que existe alta probabilidad de que el precio tiende a rebotar. ¿Listo? Una resistencia es como el techo de tu casa, por ejemplo, ¿no? Si tú lanzas una pelota hacia arriba, seguramente el techo te lo va a devolver, además de la gravedad, ¿no? En líneas generales, este techo no deja subir. Tampoco estoy diciendo que si encuentras una resistencia, el precio no va a subir nunca más. Y ejemplos existen a montones, ¿no? Y claro, ahí, por ejemplo, está simplemente ver al Standard & Poor's 500, cómo ha venido rompiendo resistencia tras resistencia. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando encuentre una resistencia existe una alta probabilidad también de que el precio va a tender a caer. ¿Listo? ¿Cuándo puede ser vencido un soporte o una resistencia? Esto puede ser un tema coyuntural, un dato macroeconómico, ¿no? Que impulsa al mercado a volverse muy ofertante en el caso de los soportes o muy demandante en el caso de la resistencia. ¿Listo? En esos casos donde también se incluye volúmenes fuertes, pueden pues tender a romper los niveles de soporte y resistencia. ¿Listo? ¿Qué factores determinan un soporte y una resistencia y cómo lo identificas? Eso lo vamos a ver ahora, Emilio. Vamos a borrar esto y continuamos.
Bueno, vamos a hablar antes de las rupturas de los soportes y resistencias, pero vamos a responder también a tu pregunta, Emilio. Eh, Recordemos que los niveles de resistencias, en este caso, van a representar a la oferta. Porque si tú me preguntas, Cristian, ¿por qué cae justo en ese nivel de, no sé, de $100? ¿Por qué esta acción o este activo cae cada vez que llega a $100? Es porque el mercado se vuelve en su mayoría ofertante o vendedor. La fuerza vendedora es mayor a la demandante. ¿Listo? Por eso es que tiende a caer. Si la oferta aumenta, el precio tiende a reducirse. ¿Listo? Y cuando el precio llega a un nivel de soporte y el precio tiende a rebotar es porque la demanda está entrando. Y esto es importante entenderlo porque ya cuando hablemos el día jueves de los patrones de velas y hablemos seguramente de la martillo, ¿no? de las largas sombras inferiores y todo esto, vamos a hablar justamente de la psicología que está detrás de estas velas, que es justamente la recuperación de la oferta o la recuperación de la demanda, y si es que hay un cambio dentro del sentimiento del mercado. ¿Listo? Por eso digo que es importante que entiendan que cómo estamos evaluando, en este caso, la fortaleza de la demanda y de la oferta. En los mercados laterales, como en este caso, hablamos de mercado lateral, chicos, cuando ya vamos a hablar la clase de mañana también la definición de las tendencias, pero se las voy adelantando un poco. Hablamos de un mercado lateral cuando vemos máximos a un mismo nivel y mínimos prácticamente a un mismo nivel. ¿Listo? Este es un mercado lateral, además, porque tenemos a la demanda y a la oferta que están prácticamente equilibradas. Entonces, cuando nosotros encontremos un mercado equilibrado, estaremos justamente en un mercado lateral. ¿Es un mercado para negociar? Por supuesto que sí. Por supuesto que va a depender del rango de negociación, ¿no? Cuánto es el margen que puedas, o el rango que obtienes, o la amplitud que tienes entre la resistencia y el soporte, ¿no? Si esto es lo suficiente, esta distancia es lo suficiente para ganar dinero, vamos bien, se opera. Si es que no es lo suficiente como para cubrir las comisiones, entonces no se opera. Depende, por supuesto, en el marco temporal, ¿no? Hablando ya un poco de fractalidad, los movimientos laterales se pueden ver en mercados o en gráficas mensuales, semanales, como también se pueden ver en gráficos de minutos o de 30 minutos. Pero por supuesto que en un mercado o en una gráfica de un minuto, seguramente esa amplitud no va a ser lo suficientemente grande como para superar a las comisiones y por lo tanto gestionar o negociar o tradear en este tipo de mercados, ¿no? Entonces, eso es la única condición, ¿no? Ya vamos a hablar, de hecho, un poquito de esto a la hora de hablar de una estrategia simplemente utilizando soportes y resistencia. ¿Listo? Vamos aquí. Me dicen, Claudio, a la tendencia lateral se le llama también acumulación o es otra cosa. De hecho, en esta diapositiva vamos a hablar de los ciclos de mercado y vamos a hablar de la fase acumulativa. La fase de acumulación propiamente es el inicio de un nuevo ciclo, ya lo vamos a hablar. Puede estar relacionado, pero no necesariamente, ¿listo? No necesariamente un mercado lateral puede ser una fase acumulativa. Continuamos. No sé si tienen dudas de esta sección. Ahora sí, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que reconozco un mercado, perdón, yo que lo tengo acá, a ver un momento, sí, todavía lo tengo en 3 diapositivas después. Hablemos de la ruptura de los soportes y resistencia. Una vez identificado un nivel de soporte y resistencia, en líneas generales, para dibujar un nivel de soporte y resistencia, solo tienen que buscar 2 puntos, digamos así, de contacto, ¿no? O 2 puntos que cumplen más o menos el mismo nivel. Por ejemplo, en esta situación, vamos a suponer que este precio es de $10, este precio prácticamente también es $10 y este también $10. Entonces, como ya tengo un nivel o un precio donde el activo siempre ha rebotado, pues grafico simplemente mi línea de soporte y esta es mi línea de soporte. ¿Listo? Hablemos de la ruptura.
les decía, no necesariamente un soporte va a perdurar, va a durar para toda la vida. Puede ser que el soporte sea vencido. ¿Y cuándo será vencido? Pues cuando la oferta aumente o el volumen de negociación en esos días aumente, sobre todo para la oferta. O sea, en líneas generales lo que estoy diciendo es que cuando las personas estén dispuestas a deshacerse de este producto financiero, porque no sé, porque supongamos para el eurodólar, porque hay problemas en Italia con este tema de que quieren salirse de la zona euro, que no quieren pagar su deuda con la zona euro tampoco. O sea, esa coyuntura puede ser o puede generar que las personas empiecen a liquidar sus euros y empiecen a comprar otras monedas, como por ejemplo el dólar. En dicho caso, aumenta la oferta y por lo tanto también va a aumentar el volumen de negociación. En dicho caso, entonces, sí habrá una ruptura de ese nivel de soporte, porque la demanda no podrá aguantar dicha cantidad de oferta. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? ¿Cuándo diré entonces que este nivel de soporte ha sido vencido? Y van a encontrar diferentes, en los libros van a encontrar diferentes condiciones. De hecho, una de las clásicas, que fue uno de los primeros libros que leí, por ejemplo, el de John J. Murphy, en alguna de las condiciones decía, ¿no?, que cuando el precio se aleje un 3% del nivel de soporte, pues estaremos hablando de una confirmación de la ruptura del nivel de soporte. Yo no lo veo tanto así, ¿listo? Yo lo veo más visual. Diría que cuando nosotros veamos una separación importante, visual, gráficamente, digo, porque de eso se trata el price action. Si vemos una separación, como en este caso, ¿no?, del precio del soporte, pues estaremos hablando de que ese soporte ya ha sido vencido. Y tendríamos que ver otras condiciones de que si estamos dentro nuevamente en una tendencia bajista o el inicio de una tendencia bajista, qué sé yo. ¿Listo? Las rupturas de los niveles de soportes, tanto como de los niveles de resistencia, son importantísimas, sobre todo para el trade. Eso sí es bastante interesante. Como verán, viendo un poco aquí respecto a una de las preguntas que me hacía, ¿quién era? Claudio, creo. Esto también lo podríamos considerar un nivel de un movimiento lateral y no necesariamente es una fase de acumulación, como verás, ¿no? Puede ser una fase simplemente de descanso del mercado dentro de una tendencia bajista. Por aquí me dicen, ¿las resistencias y soportes son subjetivos? Muy buena pregunta. No existe, digámoslo así, una regla general que te diga, ¿sabes qué? Un soporte bueno es aquel soporte que está en el valor de $100 o $200, ¿sí? Bajo esa línea podríamos decir que puede ser subjetivo, entonces yo puedo colocar los niveles de soporte que creo necesario. Sin embargo, deja de ser subjetivo también porque existen sí algunas condiciones necesarias para hablar de un soporte importante. Ya lo vamos a ver como, por ejemplo, te pongo algunos casos, los puntos de contacto. ¿Cuántas veces ha sido tocado y ha sido un buen soporte o ha sido un buen piso y no ha sido vencido? Primer punto. Segundo punto, ese soporte, ¿cuántos años tiene de vida? O sea, si en de largo plazo es un soporte muy importante que cada vez que ha llegado a ese nivel, o sea, en los años, siempre ha caído, pues también será un nivel de soporte importante. En el caso de, por ejemplo, ¿no? Si están tradeando en este caso acciones o commodities y pueden visualizar el volumen de negociación, sería importante visualizar si en este punto existen volúmenes de negociaciones muchísimo más altos a los volúmenes anteriores de negociación, ¿no? Vamos a suponer que estos son los volúmenes anteriores, pero en estos días principales hubo volúmenes más altos. Entonces ahí estamos hablando de soporte importante también. Claro, en el mercado de Forex no lo vamos a poder ver tan fácilmente porque, repito, el volumen en el mercado de acciones no es tan fácil de calcular, ¿sí? Claudio me pregunta, ¿se podría definir que a mayor marco temporal, tanto los soportes como resistencias son más importantes que en marcos temporales más cortos? En efecto, y eso es una de las condiciones que vamos a comentar, pero en efecto,
Los soportes que vemos en marcos temporales o en todo caso en time frame mayor, como por ejemplo de una semana o de un mes, tienen mayor validez que los soportes resistencias. Más que validez, tienen mayor fortaleza o mayor probabilidad de que el precio rebote cuando llegue a ese nivel que los soportes y resistencias secundarios, ¿no? Como lo llamaría Charles Down en uno de sus preceptos, ¿no? Los soportes y resistencias primarios son más importantes que los soportes y resistencias secundarios o menores. Ya si se ponen a revisar un poco los preceptos de Charles Down, me van a entender un poco más. Pero sí, en efecto, los de mayor marco temporal tienen mayor fortaleza. Continuamos. Otra de las condiciones para entender que un nivel de soporte o resistencia ha sido vencido puede ser el uso de los pullback. Los pullback, pues, son esos movimientos en los que una vez roto ese nivel de resistencia o nivel de soporte, el precio trata de regresar nuevamente al nivel de congestión anterior. Ojo que cuando hablo de nivel de congestión, estoy hablando también de la resistencia, del soporte, ¿listo? Por ejemplo, esto era una resistencia, de pronto el precio rompe ese nivel de resistencia, parece que el precio se va al cielo y de pronto empieza a hacer un pequeño retroceso y se encuentra de que que esta resistencia ahora se convirtió en soporte. La ya conocida llamada regla de oro. Las resistencias pueden pasar a ser soporte y los soportes pueden pasar a ser resistencias. ¿Listo? Cuando el precio empieza su rebote, se acaba de producir lo que nosotros conocemos como pullback. Y este patrón, porque es un patrón gráfico, ¿por qué digo patrón? Porque simplemente es una configuración del gráfico. Nos dice que propiamente ese nivel de resistencia ya ha sido vencido. ¿Listo? O sea, que ese nivel de resistencia ya venció y ahora es un nivel de soporte importante. ¿Listo? Y pues la tendencia alcista puede iniciar. Es importante ver en este caso, puede ser una forma de trade, digo, que por ejemplo, ¿no? El precio rompió el nivel de resistencia y puedes empezar a generar o entradas en este caso, programadas, órdenes pendientes. En este caso sería un buy limit, por ejemplo. Puedes generar buy limits en este nivel con tus stop loss más o menos por este nivel, ¿no? No sé si me dejo entender o ya entienden los conceptos si no saben los conceptos de operación, me avisan de todas maneras. Pero a lo que voy es que pueden empezar a generar, cuando están en este punto, digo, ¿no? Pueden empezar a generar señales de compra a precio límite muy cercanos al nivel de soporte y su stop loss por debajo de ese nivel de soporte, ¿no? Lo vamos a hablar cuando nos toque ver en este caso el tema de la estrategia, ¿no? Pero es un concepto más que vamos a llevarlo propiamente al trade. ¿Listo? ¿Dudas, chicos? Muy bien, continuamos entonces. A ver. Ahora sí, ¿cómo identifico niveles de soporte y resistencia? Y aquí vamos con una definición matemática. Para definir una línea o graficar una línea necesariamente se necesitan dos puntos, ¿listo? En dicho caso, los niveles de soporte y resistencia prácticamente son líneas. Ya vamos a hablar de que no necesariamente son líneas, ¿ya? Pero vaya que para identificarlo en la gráfica de un activo, pues tenemos que graficar una línea, ¿listo? Entonces, tienes que identificar dos puntos de contacto o dos puntos que estén más o menos al mismo nivel. Alejandro, creo que no habías entendido algo. En todo caso, me hace la pregunta. Por ejemplo, ¿no? Vamos por aquí. Tengo este punto, por lo tanto, puedo graficar mi nivel de congestión, mi nivel, en este caso, es soporte. Cuando ya el precio está por este nivel, ahora se convirtió en resistencia. ¿Listo? Vamos, punto por aquí, perfecto. Grafico y fíjate que estos puntos que ves aquí son simplemente puntos de confirmación de que este nivel es un nivel de congestión importante también.
punto por aquí, gráfico. Y tengo mi otro nivel, en este caso, mi nivel de resistencia. Esa es una forma de identificar. En este caso es el par neozelandés dólar en 4H, pero la misma idea se utiliza para temporalidades mayores. Esa es la forma de graficar los niveles de soporte y resistencia. Hasta ahora estamos hablando de niveles de soporte y resistencias horizontales. Eso no quiere decir que son las únicas. De hecho, las líneas tendenciales alcistas son niveles de soporte alcista también. Ya vamos a ver cuando hablemos del ciclo del mercado. ¿Listo? Vamos, si tienen preguntas me las hacen. Vamos, por acá. Ahora, como habíamos comentado en su momento, los niveles de soporte y resistencia que son visualizados en marcos temporales mayores o con una mejor cantidad de datos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este nivel de soporte tiene mayor fortaleza que un nivel de soporte intermedio, como este de aquí, por ejemplo. ¿A qué me refiero con fortaleza? Con la siguiente premisa, fíjense, que si el precio llega a este nivel de este soporte histórico, el precio va a tender a rebotar, o por lo menos tiene más probabilidades de rebotar que, por ejemplo, si llega, no sé, si sube y llega a este nivel de resistencia, por ejemplo, ¿no? A eso es lo que me refiero. Los niveles de soporte y resistencias que se ven en marcos temporales mayores tienen mayor fortaleza que los soportes y resistencias intermedios. Por aquí me pregunta Juan Diego Gómez, ¿cómo hago para saber cuál soporte o resistencia es más importante? Bueno, lo que estaba comentando, propiamente dicho. Entonces, vamos a ir a la parte práctica, de hecho, terminando las diapositivas, que ya debo terminarla, porque si no, no vamos a hacer la parte práctica. Pero ya viendo la parte práctica, les voy a explicar más o menos cómo es que tenemos que ir a la hora de identificar niveles de soporte y resistencias para propiamente hacer nuestro trade, ¿listo? Y vamos a hacerlo con activos, por ejemplo, como el eurodólar, la libra, el Standard & Poor's, el petróleo, y ojalá nos alcance el oro, para de alguna manera a ver si lo ponemos en práctica estas semanas que vienen, ¿no? Y a ver qué tal les va. Muy bien. Continuamos entonces, ya con la última diapositiva prácticamente. Bueno, antes de esto, la regla de oro, chicos, acuérdense, todo nivel de resistencia o de soporte puede pasar, en este caso, a convertirse en nivel de resistencia o soporte también. Por ejemplo, este es un nivel de soporte. Cuando el precio es vencido y empieza a subir, este nivel de soporte ahora se convierte en una resistencia. ¿Listo? Llega a la resistencia y se vuelve a caer. Este es un nuevo nivel de soporte. Y cuando el precio es vencido, empieza a subir, se encuentra que ese soporte ahora se convirtió en nivel de resistencia. Entonces, todo soporte importante que es vencido se convertirá en una resistencia también importante. ¿Listo? Esa es la regla de oro. Son cuestiones básicas, ¿listo? No estoy tampoco dando, digámoslo así, los datos de oro, ¿no? Sino que son conceptos básicos que debemos entender para prácticamente hacer trade con esto básico y la verdad que funciona, que le va a funcionar. Hay una herramienta que es la herramienta de Fibonacci que la vamos a utilizar de forma práctica, que en definitiva lo único que va a hacer es encontrarnos esos niveles de soporte y resistencia y ya no simplemente estar nosotros haciéndolo manualmente, ¿no? O por lo menos encontrando dentro de un periodo cuáles son esos niveles en los cuales el precio ha rebotado con mayor frecuencia. O sea, para estar evitándonos todo ello, la herramienta de retroceso de Fibonacci nos va a ayudar. Y esta herramienta de retroceso de Fibonacci se basa simplemente en el número áureo o la proporción divina. De esto sí les recomiendo que lo busquen en internet porque ese valor de 61.8 o 0,618 o 1.618, como quieran verlo, es la proporción áurea porque se considera que es un número muy cabalístico, no sé cómo decirlo, muy importante. Lo cierto es que este ratio o esa razón es
muy, o por lo menos aparece en la naturaleza, ha sido utilizado en construcciones griegas, qué sé yo. La verdad, digámoslo así, que ahí entramos un poco a la parte subjetiva, ¿no? Pero lo cierto es que funciona bastante bien. Vamos a hacer la práctica también del retroceso de Fibonacci. Van a ver que usted dice, oye, ¿cómo esos valores de 61.8, quién puso ese valor, ¿no? En realidad sale propiamente de la serie de Fibonacci, ¿no? ¿Por qué justo rebota en ese nivel? ¿O por qué cuando rebota de pronto, o por qué cuando llega a ese nivel, por qué cae, ¿no? Necesariamente. Lean el código Da Vinci. En efecto, no sé quién escribió eso. El punto es que funciona. Y aquí una de las cosas que funciona en este mercado, por lo menos en el análisis técnico, es lo siguiente. Mientras más personas utilicen una herramienta o vean lo mismo y se comporten de la misma manera frente a ese patrón va a funcionar. No sé si me dejo entender. Mientras más personas entiendan que al 61.8 el activo tiende a rebotar, el activo va a tender a rebotar. Es una cuestión, digamos así, de mercado, psicológico, netamente. Yo lo veo desde ese punto. Ahora, si por ahí ustedes sí le encuentran un tema esotérico, ya, esa es otra cosa. Pero de que funciona, funciona, y por lo menos a mí me gusta no necesariamente el retroceso de Fibonacci, pero sí, por ejemplo, la herramienta Pivot Points utilizando el método de Fibonacci. Sí me gusta mucho utilizarlo y van a ver que crean o no, sí funciona. Vamos por aquí. Ahora sí hablamos un poco del mercado cíclico. Y esto lo introdujo Charles Down en uno de sus 8 preceptos, ¿listo? Nos decía, para empezar, nos decía, el mercado es cíclico, tiene una fase de recuperación del sentimiento, de la recuperación del ánimo, que es propiamente la fase de acumulación. Luego viene la fase de participación, que es propiamente esa tendencia alcista que ustedes ven de color naranja, o de esa zona naranja, perdón, que es justamente cuando el mercado empieza a ver que este activo es bueno y las personas o el mercado poco a poco empieza a comprar más este producto financiero y por lo tanto el volumen tiende a aumentar. Y finalmente la fase de distribución, pues que sería la recesión, la crisis, la ruptura o la burbuja que reventó, etcétera. ¿Listo? En definitiva, lo que nos decía Charles Down es que todos los mercados se mueven por ciclos. Fase de acumulación, que es esa parte, repito, no necesariamente movimiento lateral, pero sí un movimiento o una fase en la que en la que el activo recupera, o el que la demanda en todo caso recupera en este caso el ánimo, ¿listo? Vamos a ver que en la fase de acumulación el volumen empieza a crecer. El volumen poco a poco empieza a crecer en la fase de acumulación. Luego viene la fase de participación, que puede ser una ruptura importante de un nivel lateral, como por ejemplo aquí una resistencia importante. Puede ser una ruptura importante de ese nivel de resistencia, es el inicio de la fase de participación. Y finalmente la fase de distribución. Termina la fase de distribución y tú te preguntarás, Cristian, ¿qué sigue? Yo les pregunto, ¿qué sigue en todo caso? ¿No? Termina la fase de distribución, ¿qué sigue? Después de un ciclo que concluye, tiene que iniciar un nuevo ciclo. Y un nuevo ciclo tiene que iniciar, efectivamente, Claudio, con una fase de acumulación. Y repite el ciclo. Lo cierto es, eso es lo que nos dijo Charles Down. Ya luego viene Elliot, en este caso con sus ondas, sus ondas de Elliot, ¿no? Sus 8 ondas de Elliot, que nos explica un poco más sobre la amplitud, nos explica un poco más sobre la fractalidad de los ciclos, ¿no? No todos los ciclos son iguales en amplitud. De amplitud hablo de esto, chicos. Esto es amplitud, qué tanto pueda subir y tampoco qué tanto puede durar. Ahí Elliot empezaba a hablar más adelante sobre que existen ciclos mayores o grandes superciclos, que estos ciclos pueden durar, por ejemplo, 200 años, pero también existen ciclos que pueden durar 1 año o ciclos que pueden durar tan solo 1 hora o ciclos que puedan durar minutos. Al final, Elliot llegaba a esa conclusión, ¿no? Que
Lo cierto es que el mercado es cíclico, pero este tema de ciclos de mercado es fractal también. Vas a encontrar ciclos en temporalidades mayores, en temporalidades intermedias y en temporalidades menores. ¿Listo? Sí les recomiendo, no es tema de la materia hoy por hoy, en todo caso en esta sesión, de hablar sobre las ondas de Elliot, pero sí les recomiendo que empiecen a investigar un poco, más o menos cómo es que Elliot hace el conteo de las ondas, cuáles son las características de cada onda, porque de verdad les puede ayudar bastante. Lo que sí les recomiendo es por lo menos sí entender y practicar cuándo inicia un ciclo y cuándo termina un ciclo. ¿Listo? Porque por lo menos de esa forma, a la hora de reconocer en qué ciclo, en qué fase estamos dentro del ciclo, vamos a poder entender si estamos dentro de un movimiento lateral, una tendencia alcista o una tendencia bajista y por lo tanto operar a favor de la tendencia. Eso seguramente lo vamos a tratar con mayor detalle el día de mañana. Muy bien, vamos a terminar de leer algunas preguntas por aquí para empezar la parte práctica. Me dicen, mientras más personas afirmen algo, lo van a convertir en verdad. Sí, es verdad. Excelente conclusión. Ya, perfecto. Empezamos entonces la parte práctica. ¿Alguna duda, chicos, hasta